anticuado y lo malo es lo moderno. Se le pone precio a todo, se vende hasta la conciencia, se ve con indiferencia el amor y la obediencia. Que se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal. Ay, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya. Estás escuchando Vivir en Cristo. Muy bien, el tema de este día. Dios perdona nuestro pasado y nosotros tenemos que aprender a perdonar nuestro pasado. Perdonar nuestro pasado. Si cuesta perdonar a otros, más grande y más difícil es perdonar a nosotros mismos, porque somos nuestro peor enemigo, nos echamos la culpa de nuestros errores y pecados. Por eso, el día de hoy el Señor va a seguir tocando esta idea. Nosotros a veces queremos como enterrar el pasado, no enfrentarlo. Y Dios quiere restaurar nuestro pasado. Comenzar de nuevo. Pero para eso tenemos que enfrentarlo y muchas veces nos da miedo, como ver a las personas con las cuales tuvimos dificultad o que nos hablen de ciertas cosas. Es una situación difícil, pero si escuchas con atención la palabra de Dios, la primera cita de este día, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Esto es maravilloso. Cuídense. Qué consejo, ¿eh? Más lindo. Cuídense. No dice que te cuiden. Cuídense. No sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Palabra de Dios. Cuídense. Cuídense, no sea que aparezca raíces de amargura. Tenemos que cuidarnos de la cizaña de un amargo descontento. Y fíjese que la amargura puede hacerle daño a muchos. Y la sanidad interior incluye salir de la casa del fastidio. Me siento fastidiado. La sanación interior nos lleva a salir, a abandonar el mundo agobiante del rencor. El rencor mata. La primera víctima eres tú. Por más grave que te hayan hecho, por grave que hayan sido las cosas, por triste y doloroso, esta es la pregunta que yo me hago. ¿Vale la pena sufrir por eso? Y siempre la respuesta va a ser no. Fíjese que nos habla ahí de no perder la gracia. El rencor, la amargura, el resentimiento no permiten que la gracia de Dios, y gracia es el amor activo de Dios. Entonces todo eso nos debe llevar
al perdón. El perdón que es una acción personal. El perdón que no debe confundirse con la reconciliación. Perdonarme a mí mismo. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda a llegar a perdonar nuestro pasado. Y yo sé que cuando se habla de esto, dice, ay hermano, sí me gustaría, pero ¿podré hacerlo? Después, hermano, es que mire, a mí, yo pasé por un tremendo trauma, no una vez, sino años de abuso sexual. Miren, yo he oído tantas cosas en consejería, pocas cosas a mí ya me sorprenden. Y es bien común oír historias de abuso sexual. O esa rabia que tienes con tu papá por haber abandonado a tu mamá. O ese disgusto que sentimos cada vez que nos acordamos de aquella persona que nos ha tratado como una basura, que nos menospreció por ser pobres, por vivir. ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida? Escriban eso. ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida? Háganse esa pregunta. ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida en mi corazón? ¿Es posible? Y todos los temas los sostenemos con la palabra de Dios, para que veamos que sí es posible. ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida en mi corazón? Y es que descubro, hay personas que tienen tiempo de estar en el camino, 10, 15 años, pero todavía no han arreglado esto. Los rechazos que recibieron desde el vientre de su mamá, su papá, los maltratos, los errores, las caídas. Y van a la iglesia y oyen el programa y sienten alivio, pero no se arregla el problema. ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida en mi corazón? Un amigo en su país robaba para darle de comer a sus hermanos. Y eso le martirizaba. Y había confesado ese pecado y me dice, no logro liberarme. En consejería, poco a poco, llegó a sanarse de eso. José también hizo las mismas preguntas. Ahí estaba el recuerdo de esos 10 hermanos. Cuando tuvieron ese encuentro. Imagínense lo que pensó José cuando los veía que venían en la fila, los que venían a comprar granos. No lo pensó 2 veces, los mandó a la cárcel y los acusó de traición. No resulta difícil recordar que José era un hombre humano. El tipo era tan bueno que le dolía. Había sufrido la esclavitud. Había triunfado en una tierra extraña.
dominado una nueva lengua y resistido a la seducción sexual. Era un modelo de preso. Era el consejero perfecto para el rey. Pero él tenía un pasado. Y él no lo quería enfrentar, pero Dios sí quería restaurar el pasado de José. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que hicieron. Pero él no dijo eso. Y no lo hizo porque perdonar a esos hermanitos, Dios santo. Ay, eso no era fácil. Pero la misma palabra también, la misma palabra nos guía. Y leamos Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Esto es interesante. Efesios capítulo 4, versículo 26. Enójense pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Palabra de Dios. Enójense pero sin pecar. Quiere decir que enojarse no es pecado. Pero dejarse dominar por el enojo, pasar enojado 24 horas, eso sí es pecado. Wow. Hello, hello. ¿Le estará hablando a alguien el Señor hoy? En este mismo instante. Enójese sin pecar. Ay, ay, ay. Oigan la palabra de Dios. Enójense sin pecar. Que no se ponga el sol aún estando enojado. Wow. So, ¿te enojaste? ¿Estás enojado hoy o te vas a enojar más tarde? Tienes hasta medianoche. Disfrute el enojo, pero a las 12 de la noche, Unamos esta cita de Efesios 4, 26 a Efesios 4, 31. Combinemos estas dos citas, fíjese. Este es maravilloso. Efesios 4, 31. Arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Palabra de Dios. Arranquen enojos, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Arranquen. Ay, hermano, yo quisiera, pero mira, como dicen unas hermanas, yo soy enojona. Una vieja brava. Y hay hombres también, muchos. Pero esas dos citas de Efesios 4:26 y 4:31 la unimos a esta tercera. Colosenses 3:13. Unan estas tres. Efesios 4:26, Efesios 4:31 y Colosenses 3:13. Miren, mezclen esto, qué lindo. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro. ¿Y por qué puede hacer? ¿Cómo? En la misma manera. El Señor los perdonó. A su vez hagan ustedes lo mismo. ¿Y por qué yo puedo perdonar a aquel? Porque el Señor me perdonó.
ahora yo debo hacer lo mismo. Así, si aquel que no puede perdonar a otros ni a sí mismo es porque todavía no ha concebido en su mente la idea de ¿qué? De que el Señor le ha perdonado. Cuando usted una persona así enojada, una colérica, que siempre anda peleando y que todavía no ha llegado a esa claridad, a ese consentimiento total, que Dios le ha perdonado. No ha concebido esa idea, no vive todavía el perdón de Dios. Dios le ha perdonado y así como Él le ha perdonado, perdone a los demás. Si agarro Colosenses 3:13 y lo medito de la manera que Cristo me ha perdonado, cuántas cosas me ha perdonado a mí y me sigue perdonando. ¿Cuántas? Ay, ay, ay. ¿Cuántas? Así como Él me ha perdonado, así también debo hacerlo con los demás. Hay aquí, incluyéndome a mí. Si Cristo me ha perdonado, entonces yo debo de vivir sin culpabilidad. Ok, ya le he dado 3 citas. ¿Cree que Dios estará hablando en serio? ¿Cómo reconciliar el dolor? Cuando es más fácil pensar en la venganza por todo lo que te han hecho. Totalmente sí, es cierto. A José lo tiraron al pozo, lo vendieron, lo querían matar. Todo eso es cierto. José tenía toda la razón para sentirse ofendido. Ponga atención. Tenía toda la razón. Te han calumniado y sabes que es mentira. ¡Oh! Y es que voy a definir calumnia. Calumnia es dar a conocer algo personal de alguien, ya sea verdad o mentira. Eso es calumnia. No necesariamente tiene que ser mentira. Esto es lo que falla en esta definición. Calumnia es dar a conocer algo personal de alguien, sea verdad o mentira. ¿Ves cómo el conocimiento te abre a otro mundo? Porque todos a veces nos ponemos bajo el escudo. Es que es verdad, sí, pero no tienen derecho a decirlo. Entonces vamos a callar. No, tienes derecho a hablar. El corregimiento fraternal si existe. Puedes hablar con esa persona, sí. Claro que sí. Pero no entrar en la venganza. ¿Cómo? Sí. Te voy a dar la cita ahora para que quede bien claro. No caer en la trampa satánica de la ofensa, porque entonces entras en la amargura, en el resentimiento, en la venganza, en la revancha. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible
para vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. No quiere decir que vas a tener paz con todos, no. Pero tú haz todo lo posible. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que Dios castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Palabra de Dios. No se tomen la justicia por su cuenta. Es decir, no revancha, no venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré. Yo les pagaré lo que se merecen. Nuestro temor es que los que hacen el mal se deslicen a medianoche sin que nadie se dé cuenta y se queden sin castigo. Se vayan bien lejos, por allá a tomar mate o cafecito, a la playa. No te preocupes, dice la Escritura, Dios pagará. No dice, Él podría pagarles, dice, Dios pagará. Dios impartirá justicia en nombre de la verdad y de la imparcialidad. Aquí está la esencia de la enseñanza de la historia de José. Después de 3 días, José liberó de la cárcel a todos sus hermanos, menos a uno. Estos volvieron a Canaán para reportarle a Jacob, su padre. Los hermanos le contaron que Simeón se había quedado en Egipto para asegurarse de que ellos volverían allá con su hermano menor Benjamín. Jacob dice, papá, cuando le dijeron eso, contesta, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas esas cosas. ¡Qué miseria! Jacob había jugado a ser favorito. Había rechazado la disciplina, había tenido muchas mujeres. Y al oír el encarcelamiento de su hijo, se sintió morir. Y no era de extrañar que la familia estuviese viviendo esas desgracias. Pero como vemos al leer la historia en el libro de Génesis, en el capítulo 42, lean toda esa historia, hermanos. Una luz se asombró entre las nubes. Judá, que una vez quiso deshacerse de José, dio ahora un paso al frente. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Eso está en el capítulo 43, donde estaba abatido el papá de José. Este es el mismo Judá. Este es el mismo que dijo, vendámosle a los ismaelitas. ¿Se acuerdan cuando tiraron a José al pozo y querían matarlo? Y llegaron los ismaelitas
Este mismo Judá fue el que le dijo, vendámoslos a los ismaelitas. Ahora se ofrece llevar a Benjamín, a José. Este fue el mismo hermano que ayudó a negociar la venta de esclavos. Judá bajó a su propio pozo. Después del secuestro de José, Judá tuvo 3 hijos. Con el mayor de los 3 hizo arreglos para que se casara con una joven de nombre Tamar. Pero el muchacho murió. Siguiendo la tradición de protocolo de los judíos, Judá hizo que su segundo hijo se casara con la viuda. El joven no trató bien las cosas y también murió. Judá entonces supuso que Tamar estaba embrujada, como siempre. Temeroso de su tercer hijo tuviera la misma suerte, no hizo nada, dejando a Tamar sin marido. Tiempo después murió la esposa de Judá. Tamar oyó que Judá iba a ir a la ciudad. Aparentemente no había logrado que éste le respondiera sus correos electrónicos o sus textos o sus Facebooks o sus Twitters. De modo que decidió inventar algo. Se disfrazó de prostituta y se le ofreció a Judá. Judá cayó en la trampa. Le dio su collar, le dio su bastón, se acostó con ella sin sospechar que estaba teniendo sexo con su nuera. Así es como ciega la lujuria a los hombres. Ella concibió 3 meses después. Reapareció en la vida de Judá como Tamar. Tamar estaba embarazada. Al saberlo, Judá ordenó que la quemaran por fornicaria. Entonces ella mostró el collar y el bastón de Judá. Ahí se dio cuenta Judá que ese bebé era suyo. Había sido descubierto en su propio pecado, desacreditado ante su propia familia. Las cosas siempre tienden a moverse en círculos. Judá, que había engañado a su padre Jacob, fue engañado. Judá, que había atrapado a José, había sido hoy atrapado. Judá, que había participado en la humillación de José, ahora había sido humillado. Dios le dio a Judá su merecido. Y Judá se dio cuenta de ello. Y por eso Judá reflexionaba. Y yo al leer esta historia me he preguntado por qué se había incluido en la historia de José la vida de Judá. Si parece que lo interrumpe todo.
en el capítulo 37, donde se habla de los sueños y se habla de la narración. El capítulo 38 habla de Judá y Tamar, la amiguita de falsa identidad. ¿Sabe esta historia que les he contado? 2 maridos fallecidos, una viuda astuta, una historia extraña, mal ubicada, pero ahora veamos cómo es que tiene sentido todo esto. Por cada cosa buena ocurrida en la familia de Jacob, alguien en el clan tuvo que crecer. Si no el padre, uno de los hermanos tuvo que madurar al punto que tuvo que responsabilizarse por sus actos. Dios activó el cambio en Judá. Le dio a probar de su propia medicina y ésta hizo su trabajo. Judá defendió la causa de la familia. A su padre le pareció sensato lo que había dicho. Él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de Benjamín, el hijo menor. Judá tomó conciencia sin que José, esto es lo que quiero que le pongamos atención, Judá tomó conciencia sin que José tuviera que mover un dedo. También Dios quería restaurar el pasado de Judá. La venganza es de Dios. Él pagará, sea en el día de juicio o en esta vida. El punto de la historia, Dios maneja a todos los Judás. Él puede manejar a ese jefe abusivo que tú tienes. Como también puede suavizar a ese hermano, a esa hermana colérica, temperamental que tienes. Dios puede poner a tu ex de rodillas o hacer que despierte a la realidad. El perdón no merma la justicia, lo delega a Dios. Él garantiza la justa retribución. Nosotros damos o mucho o muy poco, pero el Dios de la misericordia tiene la medida exacta. La gran diferencia con Dios y nosotros es que Dios nunca abandona a una persona, nunca. Mucho después que nos hemos ido, Él aún allí permanece explorando la conciencia, provocando convicción y siempre orquestando, creando redención. Ajustar cuentas con tus enemigos, ajustar cuentas con mis enemigos, ese es trabajo de Dios. ¿Lo oíste? No es tuyo, no es mío. Ahora, perdonar a tus enemigos, ahí sí, es ahí donde tú y yo nos reunimos. Oh, arreglar cuentas, eso es de Dios. Perdonar, eso es tu problema y mi problema. ¿Ves? Leímos Efesios, ¿verdad? 4:26.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo. Ahí está. Enójense pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. No le deis lugar al diablo. Dice en el versículo 27, no le deis lugar al diablo. Eso no está, no te lo puse, Gerson. No, yo sé. Está atento, muy bien. No le des lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos. ¿Han oído la palabra topografía? Ese es un estudio. Yo que estudié arquitectura, estudié topografía para medir y unas cosas ahí. Significa territorio, terreno. La palabra topos. Entonces, el enojarse concede territorio, terreno al diablo. El enojarse. Las amarguras y los resentimientos invitan a ocupar un espacio en tu corazón. Es como que rentan un cuarto en un apartamento de 3 dormitorios. Allí vive la señora amargura con el señor rencor y la hermana venganza. Y créanmelo, hermanos y hermanas, el diablo se muda allí y llenará de mal olor ese lugar, con chismes, maledicencias, impaciencia. Cada vez que tú veas esas acciones, es que Satanás está ocupando un lugar en ese espacio. ¡Expúlsalo! ¡Sácalo! No le des ni siquiera un día. En el nombre de Jesús, dile que empaque sus cosas y que se vaya a los pies de Cristo. ¿Y cómo comienza el proceso de perdonar? No guardes una lista de ofensas. Ora por tus antagonistas en lugar de planear algo en contra de ellos. Odia las ofensas sin odiar a los ofensores. Desvía tu corazón de aquello que te hicieron y ponla tu atención en lo que Jesús hizo por ti. Ultrajantes como pudieran parecer, odiosos como son algunos, Jesús también murió por ellos. Si Jesús cree que también esa gente son dignos de perdón, entonces lo son. Hace todo esto que perdonar sea fácil. No. Rápido, raras veces. Sin sufrimiento, no fue así para José. Los hermanos volvieron a Egipto desde Caná con Benjamín, el menor. José los invitó a cenar. Preguntó por Jacob. Se fijó en Benjamín. Y todo estuvo a punto de venirse abajo. José dijo estas palabras cuando vio a sus hermanos. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Antes de salir rápidamente a un salón para llorar. No hay perdón sin sufrimiento. No lo hay. Volvió para comer, beber y hacer fiesta con los hermanos. Los sentó de acuerdo al orden de nacimiento.
y separó a Benjamín para darle un trato especial. Cada vez que los hermanos recibían una porción de comida, la porción de comida de Benjamín era 5 veces mayor. Ellos lo notaron, pero no dijeron nada. José llenó sus sacos con alimento y escondió su copa personal en el saco de Benjamín. Los hermanos habían iniciado el viaje de regreso a Canaán, cuando los servidores de José los alcanzaron y detuvieron la caravana. Revisaron los sacos y hallaron la copa. Los hermanos rasgaron sus vestidos, lo que en aquella época equivalía a tirarse los cabellos, y pronto se encontraron de nuevo ante José, temiendo por sus vidas. José no sabía qué hacer, había llorado, los había recibido, los había invitado a comer y ahora los sometía a un ardid, a una trampa. Era evidente que estaba en guerra consigo mismo. Estos hermanos le habían abierto la herida más honda y profunda. Y él había preferido que lo ahorcaran antes de dejar que lo hirieran de nuevo. Por otra parte eran sus hermanos. Y él estaría dispuesto a que lo ahorcaran antes que perderlos de nuevo. Les comparto todo esto, hermanos, para que notemos, así es de vacilante el perdón. Avanza, trompicones. Hay días que sí, hay días que no. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Días buenos, días malos. A veces rabia, a veces amor. Un poco de misericordia. Avanzamos y de repente hacemos un giro equivocado. Un paso para adelante y una caída atrás. Pero todo eso está bien. Está bien cuando se trata de perdonar. Todos somos principiantes. Nadie posee una fórmula secreta. En la medida que estás tratando de perdonar, estás siendo perdonado. Te lo repito. En la medida que estás tratando de perdonar, estás siendo perdonado. En la medida que estás tratando de perdonar, estás siendo perdonado. El problema es dejar de intentar, porque entonces en el momento que dejas de intentar, entra la señora amargura y el diablo tiene su territorio en nuestras vidas. Mantén el rumbo del perdón. Sigue batallando, aunque no lo sientas. Vas a pasar menos tiempo en la casa del fastidio y más en la casa de la gracia. Y por la experiencia de mi vida cristiana, alguien que ha pasado por ambos pasillos, alguien que ha vivido en las dos casas, fastidio y gracia, vas a terminar prefiriendo vivir en la casa de la gracia. ¿Qué dices? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Tú decides, hermano. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. En la medida que tú perdones, serás perdonado.
se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal, que se va, que se va, que se vaya el mal. A través de este himno vamos a pedirle al Señor primero perdón a Él por dejarnos que la cólera, la amargura, el rencor, la venganza tenga un lugar en nuestras vidas. Y vamos a pedirle que nos restaure en el nombre de Jesús. Oh Dios, tu bendición, Señor. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio. Pongo mi vida, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Si mis manos hoy vacías están, Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. usa mis manos, Señor. 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 Usa mis manos. 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 Usa mis manos, Señor. Usa mis manos en este momento, Dios.
úsalas como instrumento para llevar bendición a su nación, paz. Para convencernos de que Dios quiere perdonar nuestro pasado y que nosotros debemos hacerlo. Que todo sentimiento, emoción, pensamiento de venganza, de revancha, eso le queda a Dios. Tú y yo libremente decidimos hoy perdonar a todos los que nos han hecho daño, incluyéndonos a nosotros mismos, por los pecados, por las mentiras, por las caídas, por las falsedades en que hemos vivido. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Sabemos que estás interesado en restaurar nuestro pasado. Ese pasado que quizás no queremos enfrentar. Somos mitad verdad y mitad mentira, oh Dios. Somos una mezcla. Pero no queremos vivir alejados de tu gracia. Por eso, en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de perdón hacia nosotros mismos, hacia nuestro pasado, hacia esos rechazos que recibimos y también a las personas que nosotros hemos rechazado. En el nombre de Jesús, restáuranos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Estás escuchando Vivir en Cristo.